Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 13 de septiembre de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info@hablandodeseguridad@gmail.com. Radio online: www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. La semana pasada, desde que nos encontramos el último martes, muy rica en información y alguna información también muy desgraciada. Han perdido la vida 3 trabajadores de la seguridad pública, policías, a manos de la delincuencia. Ya suman 32 en todo el país los trabajadores de la seguridad pública, policías, muertos por delincuentes de distintas fuerzas. En este caso lo fue de la Policía Metropolitana, de la Policía Federal, y no queremos dar estas noticias, pero deben saberlas, todos ustedes deben saberlas. Repito, suman 32 policías los asesinados por delincuentes en todo el país, de distintas fuerzas. Hay una estadística que ha publicado el diario Clarín hace pocos días, donde dice que en lo que va del 2016 hay 114 muertos durante asaltos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto incluye la totalidad del territorio de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a ampliar un poco, vamos a hablar un poco de esto. Por eso les decía que, si bien es rica la información, también hay noticias muy desagradables, pero como periodistas debemos darlas todas. Las buenas, las que no son tan buenas y las malas. Hace muy pocos días, la semana pasada, el Senado de la Nación Argentina aprobó, porque ya estaba aprobado por diputados hacía unos meses, lo que se ha denominado Ley de Flagrancia. Y hoy vamos a hablar un poco de qué es la flagrancia, el concepto, cuáles son los alcances de la flagrancia, de dónde deriva el nombre de flagrancia. Y hay una situación muy particular relacionada con la flagrancia, que cualquier ciudadano, usted, yo, cualquiera, puede proceder a la detención de alguien en determinadas circunstancias en flagrancia. Es lo que se llama infraganti delito, se le dice, o vulgarmente con las manos en la masa. Para eso hemos convocado al doctor Martín Ferrá, con quien la semana pasada, por distintas razones técnicas, por el clima específicamente en la ciudad de Mar del Plata, no hemos podido comunicarnos. Hace instantes acabo de hablar con él por teléfono, celular. Las comunicaciones hasta ahora están bien, así es que vamos a tratar de conseguir la comunicación con la ciudad de Mar del Plata para poder hablar con el doctor Ferrá, para que nos esclarezca algunos de estos conceptos y qué dice esta ley y cuál es la relación
de la flagrancia con lo que se denomina arresto ciudadano o arresto civil. Técnicamente lo correcto sería arresto ciudadano. El doctor Martín Ferrá es abogado, es especialista en Derecho Penal. Obtuvo diploma de honor y tercer promedio de egreso en el año 2001 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es ex oficial de policía, egresado de la Escuela de Policía Juan Bucetich, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a la primera tanda publicitaria de este programa de hoy. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación a Mar del Plata con el doctor Martín Ferrá. Adelante. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, Polígono de Tiro. Cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedajes. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspicia en este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar, www.forodeseguridad.com. Tenemos al aire al doctor Martín Ferrá. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hermes. Muy bien, gracias a Dios. Un poco sacudido por el viento y la tormenta acá en la ciudad de Mar del Plata, que es terrible. Sí, te iba a preguntar precisamente porque los medios televisivos están trayéndonos esas noticias. ¿Hay algún accidentado? ¿Hay evacuados? No, tengo entendido que no. Sí ha habido voladura de techos, hay marejada en la costa, hay olas de gran porte, se han caído algunos árboles, pero bueno, se han suspendido las clases,
Así que, gracias a Dios, no ha habido víctimas, por lo menos que yo tenga conocimiento, pero la situación de mal tiempo es bastante importante. Martín, ¿toda la costa o solamente Mar del Plata? No, de aquí para el sur están siendo sometidas todas, y creo que llega hasta Pinamar como mínimo, pero de aquí para el lado de Miramar, Necochea, sí, porque estos vientos vienen desde la Patagonia, ¿no? Sí, hay una zona ciclónica, según... Exactamente. Esto nos ocurre en Mar del Plata una o dos veces al año, que yo tengo uso de razón por los últimos 3-4 años, se da siempre para la misma fecha. Agosto, septiembre, y primero viene un veranito tipo primaveral en agosto, y después viene esto como para recordarnos que todavía el invierno no se terminó de ir. Estamos en invierno. Martín, te hemos molestado y te agradecemos que nos hayas atendido, porque queremos hablar un poco de esta, si está bien llamada así, ley de flagrancia, aprobada por el Senado de la Nación la semana pasada, porque faltaba la aprobación de senadores, ya había tenido la aprobación de diputados. ¿Y cuáles son los alcances de todo esto? Y fundamentalmente, para empezar, valga la redundancia y el perogrullo, desde el principio, ¿qué se entiende por concepto de flagrancia? Bueno, la flagrancia es una circunstancia procesal de todo imputado de delito que es sorprendido en 4 momentos de la comisión delictiva. Sí. Al momento de cometerlo, o sea, mientras se está ejecutando el delito, inmediatamente después que termina de cometerlo, mientras es perseguido cuando fuga luego de terminado el delito, ya sea por la fuerza pública, por la propia víctima o por cualquier miembro de la sociedad. Sí. Y en el cuarto hay una circunstancia que es bastante discutible, que es mientras tenga objetos o presenta rastros que permitan presumir que acaba de participar en un delito. Esto sería, o tiene objetos producto del ilícito, elementos robados, o tiene manchas de sangre luego de un homicidio, o manchas de semen luego de una violación. Claro. Pero es muy difícil de determinar el tiempo material de la inmediatez de esos elementos. Creo que es una figura demasiado ambigua que permite una amplitud demasiado, ¿cómo podría decir?, poco definida, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente lo que se entiende, y hace años que está incorporado, es cuando se agarra al delincuente al momento de cometer el delito o inmediatamente, ni bien termina, cuando es perseguido, sin solución de continuidad. Por ejemplo, ingresan a una casa, una entradera, y llega el personal policial y los ve cuando sale por la puerta con los televisores en la mano, en el vehículo, en los vehículos, y se produce una fuga. Es aprendido, eso es flagrancia. Ahora guarda, que en muchos casos la flagrancia nos deja ante la figura de la tentativa del delito. A eso iba. Los actos preparatorios, por ejemplo. No, los actos preparatorios no son punibles. Hasta que usted no inicia, no es punible. La tentativa es cuando usted comienza el inicio. No, sin duda, sí. Y desiste, comete la ejecución, comienza la ejecución del delito. Cuando empieza la ejecución material. Desiste, o por propia voluntad, o la tentativa, por voluntad de un tercero, que en este caso sería frustrada. Claro, la tentativa. En el caso de flagrancia. Perdón, Martín. La tentativa desistida no es punible. La tentativa frustrada sí es punible. Correcto. Claro. Correcto, exactamente. Sí. Pero claro, nos coloca muchas veces, o sea, la flagrancia en una situación de tentativa frustrada, porque no termina de cometer el delito. Por ejemplo, lo agarran ingresando en un comercio con un boquete, y no lo agarran ahí tenemos una tentativa. Claro, un gran tentativa. Pero básicamente, para que quede claro a la sociedad, es cuando es agarrado cometiendo el delito. Ya el tema de cuando se retira, cuando es perseguido en fuga y qué sé yo, ya son términos y situaciones que requieren un nivel más elevado de conocimiento como para caratularlo de flagrancia, que bueno, eso lo hacen en este caso en provincia de Buenos Aires, los fiscales que están a cargo de las investigaciones penales, y el procedimiento de flagrancia en provincia de Buenos Aires
ya tiene 12 años. Fue instituido por la ley 13.183 del 16 de abril de 2004. Así es. ¿Sí? Sí. Sí. Este tipo de procedimiento, que es el mismo que se quiere implementar ahora a nivel nacional o en la capital federal con esta ley que usted mencionaba, Sí. fue ideado para tratar de darle respuesta al elevadísimo índice de criminalidad que registra la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fue una de las medidas de reforma del gobierno provincial. Creo que en esa época estaba Scioli, sin 2004 no, Solá con el ingreso de la procuradora Falvo, y esto lo quiero aclarar desde el vamos para que sepan nuestros convecinos de la capital federal. No fue la solución de la criminalidad imperante. Nosotros en provincia de Buenos Aires hace 12 años que tenemos este procedimiento de flagrancia y lamentablemente la criminalidad no se solucionó, y a las pruebas del conurbano actuales me remito. Al contrario. Exactamente. Que para completar un poquito el cuadro, cuando se lo detiene en situación de flagrancia al delincuente, el fiscal tiene 48 horas para declarar el caso como caso de flagrancia. ¿Pero qué quiere decir? Que le va a aplicar el procedimiento penal, o sea, el trámite en los tribunales de la flagrancia, que es un arma de doble filo, porque tiene el fiscal 20 días para instruir la prueba y 20 días más se puede prorrogar. Yo le puedo asegurar que en 40 días los tribunales de la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires no pueden terminar prácticamente ningún proceso. Sí, claro. Lo tenemos a la vista. Sí. En 2015, la estadística provincial de la Procuración General de la Corte, que es la estadística oficial, nos arroja un ingreso de 624.471 causas penales. Ingresaron durante todo 2015, de las cuales se archivaron 595.268. Más de medio millón de las denuncias y causas penales que ingresaron a la provincia en el año 2015 se desestimaron. Esto nos implica un porcentaje del 92,58% de archivo y desestimación que no llegaron a ningún lado. Usted imagínese que con ese índice de morosidad, con ese índice de ineficiencia del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, ¿qué expectativa podemos tener con el sistema de flagrancia? El año pasado, de esas más de 600.000 causas penales que le entraron a la provincia, que uno le dice causas penales, son víctimas, son ciudadanos víctimas de los distintos delitos que asolan la provincia de Buenos Aires. Se elevaron a juicio solo 29.203, el 4,54% del total que ingresó fue a juicio. Y lamentablemente, peor todavía, eso es lo que se le va a juicio. Lo que llegó a sentencia condenatoria fueron solo 10.616 causas. Un 1,7% de efectividad tiene el sistema procesal penal de la provincia de Buenos Aires, implementado en el año 98 y en el 2004 el de flagrancia. Aquel que quiera pensar o quiera creer que esta modificación va a eliminar a toda la criminalidad imperante, a todos los delincuentes que existen en la capital federal, a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires, ya está demostrado que no fue así. Al contrario, Martín, para que usted se dé una idea, el mismo año 2015, que son las últimas estadísticas oficiales que reporta la Procuración de la Corte, a cargo de esta cuestionada procuradora María del Carmen Falvo, a quien yo por estas mismas estadísticas que estoy relatando y que nos llevó 5 años que las entregara a través del Colegio de Abogados Mar del Plata, se cursaron cerca de media docena de oficios reclamándole esta información que es de carácter público por la ley 12.061 del Ministerio Público Fiscal. Estas estadísticas son públicas. Nos arroja que le decía que a raíz de estas estadísticas, el 26 de mayo de 2015, este letrado solicitó el juicio político, el pedido de juicio político. Presenté en la Comisión de Administración y Justicia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, para que, aprobado por el Consejo Directivo del Colegio Departamental, se remitiera el pedido a tratamiento del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en La Plata, y que sea el Colegio Provincial de aprobarlo en dictamen del Consejo Directivo, se solicitara a la Comisión Bicameral de la Legislatura Provincial que se dé formación al juicio político de la Procuradora. Porque estos índices estadísticos nefastos de una efectividad final del 1,7%, quiere decir que el 98,3% de los delincuentes terminan impunes, se refuerza con la estadística específica de los robos con armas que tanto preocupan y tanto castigan en estos momentos las localidades del conurbano, con 115 homicidios a lo largo de 2016 en asaltos a mano armada en domicilio, el 80% en el conurbano, 11 de ellos en Lanús. Le doy los datos de los robos calificados y con esto volvemos a la flagrancia. Ingresaron a la provincia de Buenos Aires robos con armas, robos calificados, en 2015, 57.288 causas. Se archivaron y desestimaron 48.501 y se elevaron a juicio 3.364. Quiere decir que de 57.000 robos que se denunciaron, que muchos de ellos no se denuncian, esto es la cifra blanca, el 10% de la realidad que ocurre, se archivaron 48.500, o sea, se archivó más del 90%, no se lograron esclarecer esos robos, Hermes, y no solo no se lograron esclarecer, no se condenaron a los delincuentes. Martín, vamos a hacer un puntito porque tengo algunas inquietudes. ¿Cómo no? En primer lugar, esta desestimación del casi el 92%, ¿se debe al colapso del sistema, a la impericia o ineptitud de los funcionarios judiciales, o hay algún otro motivo? Bueno, yo creo que hay de los dos, que el sistema está colapsado, está colapsado. Ahora, vamos a buscar las causas de ese colapso: la falta de inversión, la falta de infraestructura, la falta de logística, responsabilidad exclusiva de los 7 gobernadores que han pasado por la provincia de Buenos Aires desde 1983 hasta 2016, 33 años de democracia, responsabilidad exclusiva de los 17 ministros y Seguridad y Justicia que pasaron por la provincia de Buenos Aires, desde el ministro Juan Antonio Portesi en la gobernación radical de Alejandro Armendáriz, cuando volvió la democracia en el 83 con Alfonsín, hasta el último que tenemos en este momento. Bueno, habrá que juzgarlo finalizada su gestión, en el caso de Ritondo, pero el anterior lo teníamos a Casal y al intendente de Granados. De Seiza. De Granados para atrás, en estos índices, son responsables todos. Y en tercer lugar, otra de las patas de la mesa de responsabilidad en la criminalidad imperante en nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, es efectivamente el Poder Judicial, porque más allá del colapso, se suma la ineficiencia en la investigación de las causas penales por parte de quienes son sus directores, los miembros del Ministerio Público. Artículo 83, inciso 9 del Código de Procedimiento Penal, que autoriza a los ciudadanos a reclamar por ineficiencia del Ministerio Público o de los funcionarios judiciales en la instrucción de causas penales. Los directores, no le quepa ninguna duda. Esto también es responsabilidad de aquellos que idearon la reforma procesal penal de la provincia de Buenos Aires en 1998, después del caso Cabezas en el 97, en el gobierno de Duhalde, que junto con el descabezamiento y el desmembramiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, si recurren a los diarios, a los medios gráficos y televisivos de aquella época, en un pico de criminalidad que hizo eclosión con el caso Bloomberg, se nos dijo a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que con esta reforma garantista de 1998, que incorporaba el juicio oral y público en la provincia de Buenos Aires, la investigación en manos de los fiscales para sacársela a la corrupción policial, la celeridad en los procesos, etcétera, etcétera. Estas estadísticas del 2015 que le acabo de relatar nos marca la responsabilidad del Poder Judicial, nos marca el absoluto y rotundo fracaso del sistema garantista de enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente algún ilusionado trasladó esto
algún ilusionado, evidentemente son los representantes, los políticos, los legisladores, a la capital federal para tratar de echarle un poco de agua tibia al tremendo incendio de criminalidad que vive el conurbano bonaerense, que vive la ciudad autónoma de Buenos Aires y que vive gran cantidad de ciudades de la provincia del interior, como puede ser Rosario, Santa Fe y otras tantas. Es un parche que pretende ser aliviador, es un parche tapón que quiere tapar o frenar la hemorragia que tiene la sangría de la provincia de Buenos Aires desde hace más de 10 años, en este caso, bueno, sería la capital federal porque es una ley nacional, y que lamentablemente probó tener menos efectividad que una aspirina, Hermes. Y esto lo digo con el tremendo dolor de vivir en provincia de Buenos Aires, de tener 3 hijas en esta sopa podrida que nos han impuesto con sistemas garantistas y procesales que no van a ningún lado. Fíjese que otro parche del mismo estilo y con la misma finalidad y con idénticos resultados de poca efectividad es el juicio por jurados, que nos dijo Scioli que esto iba a poner la justicia en la mano del pueblo para eliminar a los delincuentes de la sociedad, que iba a ser rápido y celero. Y hoy, después de 2 años de implementado este sistema, la criminalidad no paró, a los delincuentes no le importa nada que lo juzguen en flagrancia o por juicio por jurados y siguen cometiendo crímenes. Y le digo más del juicio por jurados, solo 3 provincias lo tienen, Córdoba, Neuquén y provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, los primeros jurados, yo hablo por lo menos los de Mar del Plata, todavía no cobraron la remuneración que le corresponde por los días de trabajo que perdieron para estar presentes en los juicios. ¿De qué efectividad me hablan, Hermes? ¿De qué solución de la criminalidad me hablan? Si la flagrancia en provincia de Buenos Aires tiene ya implementada 12 años y los crímenes están en el pico máximo de la historia fundacional de nuestro país. 115 homicidios en robos a mano armada, en 9 meses de gestión. 700.000 causas por año ingresan a la provincia de Buenos Aires, de las cuales el 90% van a parar a la basura. Martín, es importante que le hagamos saber a la audiencia que el director de la investigación, según el Código Procesal Penal vigente en la provincia, es el fiscal. Tal cual. Las IPP las maneja el fiscal y la investigación la maneja el fiscal. Yo escuché a muchos integrantes de la corporación judicial decir que ellos no tienen nada que ver con la inseguridad y que ese es un problema policial, no judicial. No. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene la finalidad de prevenir y reprimir el delito. La finalidad investigativa desde el año 98, así es, por la reforma al Código Procesal Penal, corresponde a los miembros del Ministerio Público, los fiscales. Se lo voy a leer clarito. Artículo 267 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Esto comenzó a regir en septiembre de 1998. La investigación penal preparatoria estará a cargo del Ministerio Público Fiscal según las disposiciones de la ley y la reglamentación que se dicte. Para eso se dictó la ley 12.061, que también le adjudica la exclusividad en la responsabilidad de la investigación penal a los señores fiscales, que podrán delegar distintas diligencias procesales, ¿sí? Como hacer declaraciones testimoniales, efectuar diligencias de reconocimiento en rueda, hacer las audiencias de pericia que realizan los peritos de policía científica. Pero el director, el órgano de contralor y el responsable exclusivo del éxito o el fracaso de la investigación, del juzgamiento y condena de los delincuentes es el fiscal. A la acusación incumbe la carga de la prueba y el órgano acusador es el Ministerio Público Fiscal. Entonces, que no pretendan delindar la responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial en la policía de la provincia de Buenos Aires, porque en el año 98 se le quitó esa responsabilidad, porque hasta el año 98 a cargo de quien estaba la instrucción de los sumarios penales, y usted lo sabe muy bien, Hermes, como ex funcionario policial al igual que yo, estaba a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires con el viejo código de Tomás Joffre, que le daba a la policía de la provincia todas las facultades del juez de instrucción, salvo dictar el sobreseimiento, dictar la orden de allanamiento. Hasta las declaraciones indagatorias tomaba la institución policial. Seguro. Pero eso en el año 98 terminó
Y ahora toda la responsabilidad de la investigación penal cae en espaldas y en cabeza de los señores fiscales. Y de la misma forma y con la misma intensidad cae la responsabilidad por el rotundo fracaso de estas 595.268 causas penales del año 2015 que ingresaron a la provincia, de las cuales fueron víctimas ciudadanos de nuestra provincia y que no llegaron a ningún lado. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A la policía de la provincia de Buenos Aires? Si desde el año 98 no tiene más la instrucción de la causa penal, le corresponde exclusivamente al señor fiscal. Hay no una hay gran excusas, Hermes. Hay una gran hipocresía en todo Totalmente. esto. Hay una gran hipocresía. Y yo ya había escuchado estas cifras del 1.7 de condenas. Quiere decir que entonces la responsabilidad se extiende más allá del fiscal. Porque... se extiende a los jueces. Y a eso me refiero. Ninguna duda. A eso apunto. Hermes, jamás. Yo tengo 40 años de derecho penal, Hermes. Yo empecé a estudiar derecho penal y derecho procesal penal a los 15 años, cuando era cadete de la Escuela de Policía Juan Bucetich en el año 1977. Y no las estudiaba cuatrimestralmente como se estudian en la facultad de las universidades del país. Eran anuales. He estudiado en forma anual. Eran anuales, claro. Exactamente. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Nunca, en estos 40 años que tengo derecho penal y procesal penal, jamás estuvo cuestionado el Poder Judicial con justa razón, como lo está actualmente. Basta ver lo que es el fuero federal en Comodoro Pi. Con un gobierno actúan de una forma, con otro gobierno actúan de otra, jueces que son de un tinte político, jueces que son de otro. Tenemos a un Fariña preso por lavado de dinero, evasión impositiva, y tenemos todavía la expresidenta de la Nación, y no tengo ningún partido político, pero la magnitud de la gravedad de las causas en las cuales está imputada es inaudita. Nunca se ha visto semejante nivel de imputación, y son imputaciones que habrá que probarlas, pero que realmente ya las causas han avanzado a un nivel probatorio, con los bolsitos de López y compañía, con las condenas de Jaime y compañía, con los procesos de tantos funcionarios de jerarquía, que no se puede entender cómo todavía no se ha tomado una medida de coerción restrictiva de la libertad. Y dejando de lado la calidad del imputado, voy a la actuación de los jueces, sumamente cuestionada. Le voy a contar un ejemplo anecdótico que es muy gráfico. Cuando yo en 1980, con 18 años recién cumplidos, fui destinado a la comisaría cuarta de Mar del Plata y tomé mi primer denuncia por un robo, que no recuerdo si fue una bicicleta o un estéreo, el oficial de servicio más antiguo me dijo: pibe, comunicale el robo al juez, hace una nota, poné los datos del tipo, lo que le robaron, y decí que se instruye sumario. Y abajo cerrala: Dios guarde a su señoría. Yo, con 18 años, que en mi vida había visto lo que era un juez, y me hacen ponerle eso: Dios guarde a su señoría, Dios y su señoría. Yo pensé sinceramente que le estaba escribiendo a un dios. Y hoy esos dioses son Casanelo, Rafecas, Ollarvide, Trovato y tantos otros que, si preguntamos opinión a aquellas víctimas de estas causas penales que fueron archivadas y desestimadas, de aquellos violadores que fueron liberados por jueces de garantía o jueces de ejecución, la lista se haría interminable de este tipo de dioses. Y eso es lo único que todavía la democracia, bendita democracia que tenemos, hermosa democracia que tenemos desde 1983, no ha logrado cambiar. ¿Y sabe por qué? Precisamente por la estabilidad del cargo judicial, que son inamovibles mientras duren su vida, hasta tanto se lo remueva por el juicio político. Se cambian los gobiernos porque la ciudadanía ha aprendido a manejar con mejor criterio el voto, y cada 4 años se da cuenta que puede castigar al gobierno de turno ineficiente y podemos tener aires de renovación. Pero en el Poder Judicial eso no pasa, y lamentablemente las ineficiencias no se logran sancionar. Con suerte podemos llevar a juicio político un funcionario, un judicial, por corrupción, por un delito, pero por ineficiencia, que es tan grave y que causa tanto daño como la corrupción, no se ha llevado a nadie, inclusive hasta por delito. Dígame, ¿cuándo recuerda usted
el último juez o fiscal destituido en juicio político. Añazo, yo no lo recuerdo, y eso que vivo permanentemente pendiente de la cuestión penal y judicial. Ahí va para hacer una tarea de investigación al periodismo, a ver que trate de buscar, de bucear, cuál fue el último juez destituido por juicio político. No sé si no fue Trovato, porque encima de todo eso, que lo habían enganchado con la compra de un placar, una cosa así, no solo eso, encima que no se hacen, muchas veces se le da la posibilidad de que renuncie voluntariamente y se vaya por la puerta grande, cuando se tiene que ir por la puerta de la cárcel y hacia adentro. Es lamentable, y estamos pagando, porque acá parece que esto fuera una discusión política lo que yo estoy haciendo. No, señores, el extremo de esta conversación que yo le estoy narrando son esas 600.000 causas que fueron a parar a la basura, a un archivo que se la coman las ratas en los depósitos de tribunales, y en esas causas hay litros de sangre de víctimas de la provincia de Buenos Aires, que llenan las marchas de reclamo de justicia, y que estas personas que tienen que darle la respuesta con justicia justa, porque la justicia injusta no es justicia, un juez injusto no es juez, ¿sí? Lamentablemente no se la dan, ni se la van a dar, Hermes, porque si usted me pregunta cuál es mi proyección, cuál es mi visión, vamos a seguir haciendo parches y no vamos a chapalear en el barro, vamos a seguir chapaleando en los charcos de sangre de las distintas víctimas de la provincia de Buenos Aires. Martín, esa es mi visión con 40 años de experiencia en la materia, Hermes. Martín, quería hacerte una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué relación hay entre la flagrancia y lo que se conoce como arresto ciudadano, y qué es el arresto ciudadano? Bueno, el arresto ciudadano es una de las formas de la flagrancia. Cuando al principio de la conversación yo hablaba que tiene 4 circunstancias, circunstancias de modo. Sorprendido en flagrancia es cuando al momento de cometerlo, al momento de terminar y es perseguido, ¿sí? En esa persecución, una vez que termina de cometer el delito y fuga, el delincuente puede ser detenido por la policía, fuerza de seguridad, o por cualquier ciudadano que ve el delito e interviene, lo detiene, lo retiene en el lugar, viene el policía y se hace cargo. Ese es el arresto ciudadano. En vez de hacerlo un personal policial que los enganche infraganti, el que lo encuentra es el ciudadano, la propia víctima, que llega a su casa y encuentra un ladrón adentro revolviéndola, lo detiene, lo ata con una soga y espera la llegada de la policía. Ahí hay un arresto ciudadano, una aprehensión por un ciudadano en situación de flagrancia. Si yo voy caminando con mi señora por la calle y veo un sujeto que rompe un vidrio y está robando el estéreo, 2 opciones, 3. Soy un mal ciudadano y miro para otro lado, no digo nada. Trato de ser un buen ciudadano y llamo al 911, y en muchos casos, que a veces no es aconsejable por las reacciones que puede tener el delincuente y puede derivar en un homicidio, lesiones, lo detengo yo. Pero claro, volvamos a ser justos. El ciudadano dice: yo voy por la calle con mi señora, veo a un delincuente robando, intervengo, puedo ser lastimado, puedo ser muerto, si intervengo puedo ser denunciado por el delincuente, y obviamente ¿quién me va a defender en tribunales? Tengo que poner un abogado, y encima, para que este delincuente pueda llegar a estar incluido en el 90% de archivo y desestimación de causas que se registran, más vale sigo caminando con mi señora, miro para otro lado y vivo la vida tranquilo. Y aún la pobre víctima, el dueño de ese auto, cuando el delincuente ya se fue con su estéreo y va a verlo y ve el vidrio roto y demás, tenga la plena seguridad que lo menos que va a hacer es ir a la comisaría a denunciarlo, porque no quiere perder 6 horas, porque no quiere cruzarse con el delincuente en la guardia de la comisaría o en la vereda a ver si van a denunciar o no, y no quiere perder tiempo después en tribunales con 6-7 meses de causa para que le llegue una notificación por teléfono, porque hoy muchas veces no llega ni por cédula, informando que su causa se archivó, que su estéreo no lo va a recuperar más y que el imputado jamás fue individualizado, detenido, juzgado y condenado. Esa es la triste realidad que vive la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué es lo que no entienden? ¿O no lo expliqué clarito yo en estos 15 minutos de reportaje? Ahora usted puede creer, cuando yo le digo, ¿por qué no lo vamos a solucionar? Que después de cada intervención pública que he hecho yo en los medios, y a usted le consta, hace 2 domingos compartí espacio televisivo con la madre del delincuente abatido por el médico ahí en San Martín, en la jurisdicción de Loma Hermosa. En Loma Hermosa.
Sí, jurisdicción no me llamó. Yo ahí aclaré lo que es la legítima defensa. La legítima defensa no es un caso de gatillo fácil, es un acto de supervivencia de la víctima de un delito que se encuentra encañonada por el arma de un delincuente que tiene direccionado hacia su humanidad un cañón, dentro del cual va a salir un proyectil que le va a quitar la vida. Hay personas que se limitan a esperar esa muerte y hay otras que reaccionan intentando salvarla y muchas no lo logran. Eso es la legítima defensa. Usted puede creer que después de cada intervención pública como esta que puedo tener yo, y esta va a ser una más de la misma, ni siquiera se digna un responsable de todas estas áreas que tienen injerencia para que esto no pase, para que esto se modifique, para que esto se corrija, para que esto se solucione en el largo y mediano plazo. Jamás me han llamado, ni me van a llamar, y no quiero un cargo público. Estoy muy bien en la profesión liberal de abogado, estoy tranquilo, tengo trabajo, vivo bien, crío mis hijas, pero no me molestaría que algunos de estos responsables, que no pueden solucionar, porque hasta el día de hoy están en su cargo y no lo han solucionado, me llamen y pregunten, doctor, ¿no me lo explica de nuevo a ver si puedo hacer algo para llevarlo a la práctica? Tienen tanta soberbia y tanta ineficiencia juntas, que corren una carrera una con la otra de estas cualidades, para ver cuál de las dos gana, y se chocan en la carrera, se mezclan y se confunden, terminando en una sola. Pero la consecuencia de esa ineptitud para ejercer los cargos, la pagamos nosotros los ciudadanos, con esas 600.000 causas archivadas, con los más de 57.000 robos a mano armada denunciados, con los 115 muertos en asaltos en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires, y así año tras año, sin ninguna respuesta, más que actitudes espasmódicas, cambiar los patrulleros, pequeñas modificaciones al código. Es increíble, sí, Hermes. Sí, barnices. Tal cual. Barnices. Se calcula que en 22 años hay 50.000 víctimas de hechos de robo calificado o de homicidios crímenes causa. 50.000 en 22 años. Bueno, yo siempre dije que si sumábamos las víctimas de la criminalidad que registra el país a manos de la delincuencia, superábamos holgadamente los desaparecidos de la dictadura. Está bien que en el caso de la dictadura tenemos 7 años nada más, ¿sí? Pero al paso que vamos, no me cabe ninguna duda que los vamos a superar. Llevamos 32 policías muertos por delincuentes en todo el país en lo que va de 2016. La semana pasada hubo 3. No, realmente es crítico. Usted toca el tema de la policía. La semana pasada hubo una sentencia en un juicio oral por un hecho creo que era de homicidio. Yo lamentablemente, a raíz del temporal que tuvimos también la semana pasada, similar a no pude salir al aire y comentarlo con usted, Hermes, y con su audiencia, a quien le pido disculpas, pero me fue imposible. Y en esa sentencia se cuestionó y se llamó la atención a los responsables de dirigir la policía de la provincia acá en la ciudad de Mar del Plata, con nota y copia de la sentencia al gobernador, cuestionando el accionar policial. Porque fue bastante ineficiente en la recolección de pruebas en el lugar del hecho y demás. Pero no vi ningún reclamo en esa sentencia, Hermes, para el señor fiscal actuante, que era el responsable de la investigación, ¿sí? Y que debió bajar al lugar del hecho inmediatamente después de ocurrido el crimen, y ser él el que recolectara la prueba, no el personal policial que tiene 7º grado, que cobra 12.000 pesos de sueldo, que venía de 24 horas de servicio 3 días seguidos sin sacarse el uniforme y sin ver a su familia, ¿sí? Que se tuvo que pagar el uniforme, las balas, y encima juntar la prueba para que el fiscal intente esclarecer el hecho. No, le corresponde al fiscal esa responsabilidad. Por eso que yo hablaba de una de las patas de la mesa, responsabilidad es del Poder Judicial. Y no solo eso, le voy a marcar similitudes y diferencias entre el hecho de San Martín, donde el médico abate al delincuente, y el hecho de Mar del Plata, donde un comerciante también abate a un delincuente. Similitudes. La madre del delincuente de San Martín, 3 hijos abatidos en distintos asaltos a mano armada. ¿No le parece que habría que analizar la vida de esta señora? Si realmente fue o una mala madre o fue cómplice de la actividad de sus hijos. El caso de Mar del Plata, el joven abatido, 19 años,
la misma madre, también en este caso hay un padre, un hijo abatido en un asalto y 2 condenados por robos a mano armada en la cárcel de Batán. Mire usted qué similitudes. Y otro tema, de los 2 casos, uno 24 años y otro 19 años. Los 2 delincuentes abatidos en las últimas semanas son hijos de la democracia, nacieron de 1983 a esta parte. Pero le digo más, volviendo a la ineficiencia del Poder Judicial y de los fiscales, en el hecho de San Martín, el fiscal no bajó inmediatamente al lugar del hecho, y ahí se está cuestionando la actuación del médico. En el hecho de Mar del Plata, el fiscal de Mar del Plata bajó inmediatamente al lugar del hecho, se hizo cargo de la investigación y la legítima defensa está aprobada en el caso de Mar del Plata. Acá jamás se discutió la legítima defensa del comerciante que abatió a este delincuente. Creo que con este ejemplo la diferencia la he marcado en forma incontrastable. Y bueno, ¿cómo se elimina eso? En este caso particular, con juicios políticos. Me acuerdo cuando la presidenta, cuando era cuestionada antes de que salieran a la luz todas sus causas penales, ¿sí? Y la de sus funcionarios, que se hicieran tan públicas como ahora, dijo, hay que democratizar a la justicia. Y yo me permití corregirla en mi soledad y en la intimidad de mi estudio. Dije, no, señora presidenta, se equivoca usted. Democratizarla, no hay que democratizarla, porque estamos en democracia. Que una presidenta diga eso, siendo el segundo mandato, en plena democracia, que hay que democratizar la justicia, cuando ya llevaba 8 años de gobierno, nos marca que primero vivía en una burbuja, porque no sabía que estaba en democracia, y segundo, no hay que democratizarla, hay que auditarla, hay que fiscalizarla, y constatar las ineficiencias y los funcionarios irresponsables o responsables e negligentes en el ejercicio de la función, que es una de las causales de jury de enjuiciamiento, hay que enjuiciarlos por juicio político y hay que echarlos, que dejen de calentar los sillones en los despachos y que vengan a la profesión liberal, a la calle, que donde nosotros no trabajamos, no tenemos la Banelco para ir a cobrar el sueldo el 29, si no trabajamos, nos morimos de hambre. Y si el 90% de los casos que nos entran a nuestros estudios jurídicos, nuestros clientes, los desechamos o se archivan y no llegan a ningún lado, nos morimos de hambre, Hermes. Eso es lo que hay que hacer para que esto empiece a cambiar. ¿Va a cambiar en 5 años? No. Lo que se formó y se gestó en 33 años, no lo vamos a solucionar en 5 años. Pero el tema es, empecemos ya, porque si no empezamos ahora, no terminamos jamás. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Martín, se nos acabó el tiempo. Espero haber sido claro, Hermes. Absolutamente. Espero haber cumplido con ustedes, que no pude cumplir la semana pasada, y les mandé el combo 2x1. En un programa tuvimos todos los temas, y déjeme pasarle un humilde chivo a los gobernantes y a los señores legisladores. Un minuto, Martín. Un minuto. Si tienen alguna duda de lo que les expliqué, que me llamen, y yo desinteresadamente, porque no quiero ningún cargo público, se los vuelvo a explicar en persona nuevamente. Un abrazo grande para usted, Ernesto. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Ha sido el doctor Martín Ferrá, abogado penalista de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a la última pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353
y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés. 15 53 76 84 67. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Les decía que teníamos que lamentar la muerte de 3 trabajadores de la seguridad pública, como son los policías. En Salta, un policía perdió la vida tras una feroz golpiza. Esto tiene fecha 8, hace 5 días. Meses atrás, el oficial Gustavo Javier Quiroga, de la policía de Salta, localidad de Metán, participó de un operativo policial tras una llamada de vecinos que alertaban sobre un desorden provocado por un grupo de jóvenes que portaban armas de fuego. Al llegar al lugar, los malvivientes lograron sacarle el casco y propinarle un golpe, un palazo en la cabeza al oficial Quiroga, lo acuchillaron en un brazo y también le dieron varios puntapiés. Producto de este golpe en la cabeza, comenzó a tener secuelas y luego de sucesivas operaciones, lamentablemente falleció el 7 pasado. Por el hecho se encuentran detenidos 2 hermanos de apellido Rodríguez y un tercero, quien sería el autor del golpe, y aún se encuentra prófugo de la justicia. El día 9, matan policía metropolitano en Longchamps. Un oficial de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires murió como consecuencia de enfrentar a 3 delincuentes, armados por supuesto, que entraron a robar a un supermercado chino de la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown, donde el policía se hallaba haciendo compras en compañía de una hija de 13 años. El hecho ocurrió el jueves 8, alrededor de las 19:30 horas, como decía, en un supermercado chino de Longchamps. En ese momento, el subinspector de la Policía Metropolitana, Carlos Daniel Molero, de 47 años, vecino del lugar, estaba comprando en el lugar junto con su hija de 13 años y se enfrentó valientemente con 3 delincuentes armados que se hallaban asaltando el supermercado. Como consecuencia del enfrentamiento, el oficial Molero logró abatir a 2 de los delincuentes. Sin embargo, recibió un impacto de bala en la cabeza que le produjo el fallecimiento inmediato. Y por último, con fecha 11, el domingo, falleció el sargento primero retirado de la Policía Federal Argentina, Héctor González Pereira, de 50 años, quien luego de agonizar 2 días, el sargento González Pereira, se encontraba con un camarada, también retirado, con un cabo, haciendo una custodia de un camión que transportaba indumentaria, cuando al llegar a Luján fue asaltado por una banda de piratas del asfalto. Estos piratas llegaron en 4 vehículos, a la altura del kilómetro 79 de la ruta 7. Fueron emboscados. 6 delincuentes que se manejaban en 4 vehículos. Se produjo un enfrentamiento. El sargento, como les decía, el sargento González Pereira resultó muerto, trasladado al hospital Churruca, en tanto el cabo primero, también retirado, se encuentra en grave estado. Con estos 3 trabajadores de la seguridad pública, reitero, suman 32 en todo el país, de distintas fuerzas, los policías muertos por delincuentes. El domingo, día 11, Clarín publica una estadística. El 80% de muertes durante asaltos ocurrió en el conurbano,
En La Matanza se registraron 15 casos, en Lanús 11, en San Martín, en nuestra ciudad 3. 114 muertos durante 2016 en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, como consecuencia de asaltos o robos calificados con armas. 7 de cada 10 víctimas murieron baleadas. Cada 54 horas, la inseguridad destruye para siempre a una familia en la provincia de Buenos Aires. Según un relevamiento de Clarín, en base a publicaciones periodísticas y datos de fiscalías de homicidios, en lo que va del año, va esta cantidad de 114 personas fallecidas como consecuencia del accionar delictivo en el distrito, en la provincia más poblada del país. La cifra se mantiene respecto de 2015, hasta el 11 de septiembre de ese año, se registraron, de acuerdo a los datos recopilados por este diario, 117 víctimas de asaltos, víctimas mortales de asaltos. Estamos en 114, a la misma fecha, 11 de septiembre de 2015, 117. Se mantiene la cifra. Hubo 3 más el año pasado. El conurbano sigue siendo la zona más caliente, dice Clarín, con 89 muertos. En el interior del provincial fueron los restantes casos, 25, 89 más 25, 114. Y otro dato alarmante, la mitad de los detenidos que recuperan la libertad reincide en el delito, de acuerdo a las últimas cifras del Servicio Penitenciario bonaerense. Sobran las palabras, lo dije en la emisión pasada y lo voy a repetir en esta emisión. Y esto va para los gobernantes, esto va para los políticos, esto va para los opinadores que aparecen en cuanto programa televisivo o radial, y la poca seriedad de algunas producciones que convocan a legos, a atrevidos que hablan sin saber. El problema de la seguridad sigue siendo afligente y va increciendo. Más allá de algunos barnices, más allá de algunos retoques, más allá de los chalecos, más allá de plotear los vehículos. Aquí se necesita realmente una política de seguridad seria y sustentable en el tiempo. Seria y sustentable en el tiempo. Las políticas de seguridad son erráticas en la provincia de Buenos Aires desde el advenimiento de la democracia, como bien lo dijo Ferrá, desde 1983. Sin duda alguna, no se encuentra el rumbo. No se encuentra el rumbo y tampoco se consulta. Hay mucha gente capaz, hay mucha gente retirada de la policía de la provincia de Buenos Aires, gente muy capaz, muy solvente, que podría y debería ser consultada. Y estoy seguro y me hago cargo de lo que digo, que nadie pretende ningún empleo público, como decía el doctor Ferrá hace instantes. Simplemente escuchar una opinión más y luego decidir. Se sigue con la soberbia, y la soberbia nos lleva a este estado calamitoso de cosas. Con quien usted hable en la calle, le dice que vive prisionero en su casa, esto no es nuevo, que le da miedo andar en la calle, basta ver los medios, basta ver los canales de televisión, los noticieros. No hay día, hora o lugar donde no se produzca un hecho fatal. Esto o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Acá no hay iluminados. Acá no hay lámparas de Aladino. También sabemos que esto no se arregla de un día para otro, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 8 meses. Obviamente que también lo sabemos. Esto es de largo alcance, por eso digo políticas de seguridad sustentables en el tiempo. Hay que dejarse, de una vez por todas, de implementar maquillajes y meter el bisturí a fondo. Si hay que sanear la policía, habrá que sanear la policía, a quien deba ser saneado. Si hay que sanear el Poder Judicial, habrá que sanear el Poder Judicial a quien deba ser saneado. Porque es injusto meter a todo el mundo en la misma bolsa. Injusto. A que le quepa el sayo, que se lo ponga. Hasta el martes que viene, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias.
Si estacionó su coche en la calle, mire al interior del mismo antes de abrirlo.